Bienvenidos a Antisemitismo en la Historia, un podcast dedicado a explorar los momentos en que el antisemitismo se manifestó de manera concreta, sistemática y devastadora. No se trata solo de enumerar persecuciones, sino de comprender las estructuras, los contextos y las decisiones que permitieron que el prejuicio contra los judíos se convirtiera en política, en violencia, en condena. En este episodio hablaremos de una familia que vivió esa persecución no en la Europa medieval, sino en América, en la Ciudad de México del siglo XVI. La familia Carvajal representa uno de los testimonios más elocuentes del criptojudaísmo en la Nueva España y de la intolerancia religiosa institucionalizada por el Santo Oficio. A través de su historia, conoceremos no solo la represión, sino también la resistencia. Para comprender el drama que vivió la familia Carvajal, hay que retroceder a los orígenes de la persecución que los alcanzaría siglos después. En 1492, los reyes católicos proclamaron el edicto de expulsión que ordenó la salida de todos los judíos de los reinos de Castilla y Aragón, salvo que aceptaran el bautismo. Esta decisión, resultado de un largo proceso de presión religiosa, obligó a miles de judíos a huir o convertirse al cristianismo. Muchos aceptaron la conversión, pero mantuvieron en secreto la práctica del judaísmo, dando lugar a la figura del criptojudío o judeoconverso. Este fenómeno se extendió también a Portugal, donde en 1497 se decretó una conversión forzada masiva. A diferencia de España, donde hubo expulsiones, en Portugal no se permitió el exilio, todos debían convertirse. Muchos de estos cristianos nuevos emigraron más tarde a territorios españoles y, con el tiempo, cruzaron el Atlántico hacia América. Luis de Carvajal y de la Cueva, originario de Portugal y proveniente de una familia de cristianos nuevos, llegó a Nueva España y logró un ascenso notable en el aparato colonial. En 1579 recibió de la corona española el encargo de colonizar y gobernar el nuevo Reino de León. Era un hombre pragmático, preocupado por sus intereses políticos y económicos, pero en su entorno familiar florecía una realidad muy distinta, una red de prácticas judías secretas sostenidas por su hermana Francisca y sus hijos. Luis de Carvajal el Mozo, sobrino del gobernador, fue la figura más destacada de esta familia. Nacido en 1566, llegó siendo niño a la Nueva España. Desde adolescente mostró una sensibilidad religiosa profunda y una inclinación mística que lo llevó, en secreto, a abrazar la fe de sus antepasados. Usaba el nombre hebreo de José Lumbroso y guiaba a su madre, hermanas y amigos en la práctica clandestina del judaísmo. Los hechos que llevaron a su arresto comenzaron hacia 1589. Ese año, la Inquisición recibió denuncias sobre una red de judaizantes en la Ciudad de México. La primera persona arrestada fue su tía Isabel Núñez, casada con Baltasar López, otro cristiano nuevo. En los interrogatorios, bajo tortura, Isabel confesó haber practicado ritos judíos y nombró a varias personas, incluyendo a su hermana Francisca, madre de Luis el Mozo. Poco después, en el mismo año de 1589, fue arrestado Luis de Carvajal el Mozo. Durante sus primeros meses de encierro se mantuvo firme, negando los cargos. Pero con el paso del tiempo, el aislamiento, el frío, las torturas y las presiones psicológicas lo quebraron. En un momento de extrema desesperación, redactó una lista con más de 120 nombres de personas que, según él, practicaban el judaísmo en secreto. No todos eran familiares cercanos, pero entre los más comprometidos estaban su madre y sus hermanas Catalina, Mariana e Isabel. Los inquisidores aprovecharon esta información para realizar nuevas detenciones. Francisca Núñez de Carvajal, la madre, fue arrestada junto con sus hijas en 1590. Las llevaron a las cárceles secretas del Santo Oficio en la Ciudad de México, donde permanecieron durante años, siendo interrogadas, presionadas, algunas veces torturadas y estudiadas en su conducta religiosa. Durante su largo proceso, algunas intentaron retractarse, otras reafirmaron su fe. Lo más impresionante es que, incluso en condiciones inhumanas, algunas de ellas siguieron observando rituales judíos, como el ayuno en Yom Kippur, y se negaron a comer carne por temor a que no fuera kosher. El juicio fue prolongado. El Santo Oficio, como era costumbre, no permitía a los acusados conocer a sus denunciantes ni revisar las pruebas.
Todo era secreto, unilateral y bajo el control absoluto del tribunal. Durante años se acumularon testimonios, confesiones obtenidas bajo tortura y declaraciones cruzadas. Luis fue llevado a juicio 2 veces. En el primer proceso fue reconciliado tras abjurar de sus prácticas, pero luego fue acusado de reincidir. Esa condición de relapso, de haber vuelto a la herejía, selló su destino. El juicio culminó en 1596, cuando el tribunal consideró que Luis, su madre y sus hermanas eran reincidentes y persistentes en su adhesión a la ley mosaica. El veredicto fue la muerte en la hoguera. La sentencia fue programada para ser ejecutada públicamente en un auto de fe, el ritual público de castigo y escarmiento más temido de la época. El auto de fe se celebró el 8 de diciembre de 1596, Día de la Inmaculada Concepción, una de las festividades más significativas del calendario católico. La Ciudad de México fue decorada con banderas, altares y gradas para espectadores. Desde días antes, se anunciaba el evento como una gran ceremonia religiosa. Acudieron altos funcionarios virreinales, frailes dominicos, miembros del cabildo, soldados, nobles y cientos de ciudadanos comunes. La ceremonia se realizó en la Plaza Mayor, frente al Palacio Virreinal, en un templete erigido expresamente para la ocasión. Los reos fueron sacados de sus cárceles antes del amanecer. Vestían túnicas de San Benito con cruces rojas y negras, señal de su condena, y portaban capirotes altos que mostraban públicamente su supuesta infamia. Luis de Carvajal el Mozo fue obligado a caminar descalzo hasta el cadalso. Su rostro estaba sereno, según las crónicas, y al parecer, se negó a hacer una confesión cristiana final. En sus últimos momentos, al igual que en sus textos, eligió mantenerse fiel a su identidad judía. La ejecución fue lenta y pública. A cada uno se le ató al palo de la hoguera y se encendió la leña mientras los frailes gritaban exhortaciones al arrepentimiento. Luis fue uno de los primeros en morir. Según algunos testigos, antes de que las llamas lo consumieran, pronunció las palabras del Shema Israel, reafirmando su fe hasta el último aliento. Su madre Francisca murió después de él, junto con varias de sus hijas. Algunas murieron en silencio, otras orando. Todas ellas habían sido arrestadas 6 años antes y juzgadas en secreto, privadas de toda defensa. La ciudad, en silencio, observó cómo ardía la familia. Algunos lo vieron como una lección divina. Otros, aunque no lo decían en voz alta, sintieron horror por la brutalidad de la escena. El caso de los Carvajal fue uno de los más notorios de la Inquisición en América. No solo por el número de ejecutados, sino por el valor documental de los escritos que Luis dejó. Su cuaderno, rescatado siglos después, contiene no solo confesiones religiosas, sino también reflexiones éticas y místicas, y constituye una de las pocas voces directas que nos hablan del judaísmo clandestino en el continente. La historia de la familia Carvajal quedó silenciada durante siglos. El peso del miedo, la vergüenza impuesta y la vigilancia inquisitorial borraron durante generaciones el recuerdo de estas víctimas. Sin embargo, en el siglo XX, investigadores redescubrieron sus rastros en archivos y el manuscrito de Luis, hoy conservado en la Biblioteca Pública de Nueva York, se convirtió en símbolo de memoria y resistencia. Hoy, la historia de los Carvajal es reconocida como una de las más poderosas expresiones del criptojudaísmo y también del antisemitismo institucionalizado que sobrevivió mucho más allá de la Edad Media. Nos recuerda que la persecución no conoce fronteras, pero tampoco lo hace la dignidad con que algunos enfrentaron la muerte. La llama que consumió a Luis de Carvajal y su familia no logró extinguir su memoria. Al contrario, la avivó. Te esperamos en el siguiente episodio de Antisemitismo en la Historia.